Exactamente las 19:36, y el tema del día, por supuesto, y lo era ayer, tiene que ver con el puntito que le recortaron de una a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para solucionar la crisis de la policía bonaerense, con lo que la crisis podría uno suponer apenas si comenzaba, porque ahora prácticamente con los gremios de la salud haciendo punta en la provincia de Buenos Aires, todos salieron a reclamar lo suyo. Y la pregunta que cabe formularse entonces es, ¿a quién le van a recortar ahora para seguir alimentando a ese monstruo voraz, que es la provincia de Buenos Aires, de una crisis interminable que lleva ya varias décadas? Pero lo que nos interesa en todo caso aclarar aquí es lo que está en juego desde el punto de vista institucional, y claro está, a la luz de lo que dice la Constitución, esa vieja dama tan vapuleada en la Argentina. Está en línea el constitucionalista, el doctor Daniel Sapsay. ¿Qué tal, doctor Sapsay? Buenas noches, ¿cómo anda? Buenas noches, bien, gracias por llamarme. Bueno, Daniel, por supuesto, la idea es que nos ayudara un poquitito a recordar qué es lo que dice la Constitución para poder entender un poquitito lo que ha pasado ayer con este recorte a la coparticipación de la Cava. Mire, ayer, independientemente de lo que puede ser el contenido, el gran problema es la forma, es decir, el presidente no puede dictar decretos de contenido legislativo en materia impositiva, en materia de impuestos. Se lo veda expresamente la Constitución Nacional en el artículo 99, inciso tercero, que se ocupa de los decretos de necesidad de urgencia. En realidad, allí se habla de disposiciones de naturaleza legislativa, que en principio está prohibido su dictado, salvo en circunstancias excepcionales, pero sin embargo deja salvo 4 materias. Una de ellas es la materia tributaria, lo que implica la confirmación del principio de legalidad, que proviene ya desde la Carta Magna de 1215, aquello que en inglés es el no taxation without representation, es decir, que solo un órgano deliberativo puede imponer a los contribuyentes aquello que puede significar contrario al derecho de propiedad, ¿no? Esta es la idea. Y que esto ha sido tomado por todas las constituciones democráticas del mundo, que además nuestra Constitución lo reafirma en el artículo 17, que es el de la inviolabilidad de la propiedad privada. Luego habla precisamente de que los impuestos son creados por ley. Y así se repite en muchos otros lugares. También en el artículo 75, inciso segundo, que remarca claramente la facultad del Congreso de dictar la ley de coparticipación federal de impuestos, como algo absolutamente que solo él lo puede hacer. Y acá se ha saltado sobre esa prohibición, lo cual es un precedente muy grave. Creo que es como un manatoso de ahogado en un presidente que no ha dejado desde hace ya meses de violar la Constitución, y que además veo que lejos de que ni siquiera le sirve para solucionar los problemas, porque cuando las cosas se hacen de esta manera, lejos de solucionarse los problemas, se agigantan y se crean cada vez más grietas entre los argentinos, en un momento en que todos deberíamos estar unidos. Ahora, Daniel, partiendo del presupuesto de que el presidente no tiene facultades para avanzar sobre materia... Perdón, si me puede dar un poquito más de retorno, porque apenas si le escucho. A ver si levantamos el retorno, a ver si me escucha mejor allí. Sí. No, le decía, partiendo de la presunción de que el presidente no tiene facultades para avanzar en esta materia, al mismo tiempo lo que hay de por medio es un DNU. Ese DNU, ¿qué trámite debería seguir? ¿Tiene que ir al Congreso? Sí, no, por supuesto que tiene que ir al Congreso. Lo que pasa es que la ley 26.122, que fue inspirada en un proyecto de la ex senadora Kirchner, es inconstitucional también. Lamentablemente la Corte no se pronuncia al respecto, porque en realidad supuestamente lo que debería ser un control implica un colador para no controlar ningún decreto, con lo cual no nos sirve el control legislativo porque no existe. Lo único que queda es el control judicial. A ver, si esto va al Congreso, considerando los números que maneja el oficialismo en el Congreso, nos encontraremos con que el Congreso aprueba un DNU que está viciado de nulidad desde el origen. Bueno, pero lo ha hecho con muchos, porque ¿qué ocurre? Basta con que una Cámara lo apruebe para que ya se transforme, sea convalidado como ley.
En el Senado la mayoría es aplastante del oficialismo, así que ya le dije todo, ¿no? Claro. Es decir, es una ley que establece que en definitiva es más fácil legislar por decreto de necesidad de urgencia que por la vía legal, porque por la vía legal es necesario el acuerdo de las dos cámaras, el tratamiento en ambas cámaras. En este caso no, es aberrantemente inconstitucional. Sin embargo, desde 2006 está en vigencia ese sistema. Ahora bien, para seguir en esto y haciendo un poco de memoria, casos como este que afectaron a provincias hemos tenido: Córdoba, San Luis, Santa Fe. Sí. Y la Corte Suprema se pronunció a favor de las provincias. Poco después de que asumiera el presidente Macri lo hizo. O sea que la Corte de alguna manera, considerando que esto lo más probable es que llegue a la Corte de alguna manera está atada a sus propios precedentes. Desde ya, si el gobierno de la ciudad quiere, tiene competencia originaria en este caso para llegar directo a la Corte. ¿Por qué? Porque el artículo es un caso de competencia originaria de la Corte por el artículo 117 de la Constitución, sobre todo que la Corte Suprema no hace mucho tiempo asimiló en esto a la ciudad de Buenos Aires como si fuera una provincia. Con lo cual, si el gobierno de la ciudad quiere, llega directo. Y hay precedentes todavía, le diría, más aplicables. Un precedente que fue el caso Video Club Dreams, en el cual, cuando existían los videoclubs, el expresidente Menem, poco después de la reforma de la Constitución del 94, dicta un decreto supuestamente reglamentario, como también se aduce en este caso, como si fuera un decreto reglamentario, olvidando que tiene naturaleza legislativa. ¿Y qué decía ese decreto? Que se extendía la tasa a la venta de entradas de cine al alquiler de videos. El videoclub directamente interpone un amparo, el amparo llega hasta la Corte Suprema lo declara inconstitucional por los motivos que acabo de decirle. Más o menos dice eso. Es decir, esta prohibición, independientemente de que se lo nombre decreto reglamentario, lo que importa es el contenido. Hay que correr el velo de la realidad. Porque lo que la Constitución prohíbe es que el presidente dicte cualquier tipo de disposiciones de naturaleza legislativa por la vía del decreto. El DNU es una expresión que se dice usualmente, inclusive en la doctrina, pero la Constitución no utiliza el término DNU. Qué complicadito, digo, porque esto se podría haber zanjado de otra manera, con una discusión entre las partes, con una negociación entre los interesados. Pero no es la política que lleva el gobierno, que lleva la política de la confrontación. Este tiene el sello de la vicepresidenta. No nos confundamos. No, esto venía siendo anunciado desde hace mucho tiempo, doctor. El mismo presidente Fernández, que le daba vergüenza a la ciudad, en fin, una cantidad de improperios absurdos. Ya se anunciaba esto, porque es un modo de enfrentar a los bonaerenses pobres con los porteños ricos, olvidando que la ciudad de Buenos Aires es la que más aporta a la coparticipación, pero que además a través de sus hospitales, de su policía y de una cantidad de otros servicios, los brinda a los millones de bonaerenses que todos los días vienen a trabajar a la capital. ¿Sabe lo que me deslumbra de todo esto, doctor? La enorme capacidad que tenemos para crear problemas nuevos, como si no tuviéramos los suficientes. Sí. Bueno, pero es un modo de gobierno, lo vivimos durante 12 años. Ese es el libro, está en el libro de Laclau y de Chantal Mouffe, la división expresa para generar una grieta y de esa forma, de manera maniquea, enfrentar a unos contra otros. Los otros son los enemigos, nosotros somos los de bien. Ya lo dijo el presidente. Y de esa manera seguir adelante a través de un poder cada vez más reforzado. Ojalá que esta vez los argentinos no entren en la trampa. Creo que la mayoría hoy se dio cuenta. Y como casi todo, esto terminará aterrizando en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿no? Sin duda, y la Corte Suprema tiene sus tiempos, es el único tribunal al cual no se le ponen plazos para dictar sus sentencias. Ese es un inmenso poder que lo utiliza con criterio tiempista,
y de repente puede sacar un expediente que estuvo años durmiendo y finalmente se decide, o no lo hace, y cuando lo hace declara prescrita una acción en un caso de corrupción, como pasó con Menem, y podríamos seguir. Claro. Todo un sistema absolutamente como armado para asegurar la impunidad. Qué triste, qué triste. Doctor, acabo de enterarme que tiene usted un canal de YouTube, así que me imagino que los que estén interesados en repasar esto y verlo con más detalle pueden acceder a él, ¿no? Cómo no, le agradezco mucho la pregunta, efectivamente, lo he hecho hace un poco menos de 5 meses. Ahí yo subo videos relacionados con temas institucionales, donde voy explicando los grandes temas del Estado de Derecho. Asimismo, mi hijo, que es el que lo ha formateado y armado, que es un muy buen músico, un guitarrista, ha seleccionado entrevistas que sobre temas institucionales como estos se van subiendo, y también ha rescatado una cantidad de clases que fueron filmadas, conferencias, intervenciones en congresos, siempre relacionadas con estos temas, lo que es un aporte para que la gente pueda informarse sobre asuntos que hoy en día tanto les preocupan, y que ha llevado a que en la actualidad son casi 25.000 suscriptores los que tenemos, lo cual es un orgullo y que agradezco todos los días, ¿no? Y además porque por la importancia de hacer docencia con esos temas que en general nos resultan ajenos, como todo lo vinculado con los temas constitucionales, ¿no? Esa es la idea, porque tanta gente en el tiempo por la calle mandándome mensajes, ay doctor, qué suerte que usted me explique. Mi hijo me insistía hacía tiempo, él es youtuber pero en música, me dijo, pero papá, sería excelente, bueno, siempre me pareció que iba a ser un gran trabajo. Con la pandemia, que genera oportunidades, le dije que sí. Y bueno, la verdad que además estoy encantado de hacerlo. Desde ya que quienes se quieran suscribir es gratis. ¿Cómo se accede al canal? Daniel Alberto Sapsay en YouTube, en cualquier buscador, y lo lleva directamente al canal. Fantástico. Los dos nombres, no solo Daniel Sapsay, sino no entra. Daniel Alberto Sapsay en YouTube. Con gusto, perfecto. en cualquier buscador. Doctor Daniel Sapsay, un gusto haberlo escuchado. Un abrazo y hasta la próxima. Muchas gracias. Adiós, buenas tardes.